Listo, entonces estamos ya grabando nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar con esta siguiente sección, que es también un poquito la continuación de la sesión anterior. Entonces, estuvimos viendo como algunos de los, recordando esos argumentos, ¿no? Ese argumento de venta, como lo estuvimos estudiando, de la serpiente. Estuvimos estudiando cuáles son esas ideas que ella pone en nuestra mente, o bueno, lo quiso hacer desde un comienzo con Eva, en el huerto. Y vimos las características de esos argumentos, ¿verdad? Que precisamente buscan es llevarnos a experimentar una contradicción interior en cuanto a la voluntad de Dios, a su bondad, a su amor, a sus planes y propósitos perfectos, versus nuestra perspectiva y nuestra percepción de la realidad o de las situaciones en la cual nosotros ponemos en duda esos principios, esas verdades inmutables acerca de lo que es Dios y de quién es Dios. Entonces, en esta siguiente sección, pues vamos a seguir profundizando un poco más en esa perspectiva y ese juego, esa artimaña de Satanás. Entonces, vamos a mirar aquí, introduciendo el tema, vamos a mirar algunas situaciones en las cuales las personas han querido hacer las cosas a su manera. Y de repente ustedes se podrán sentir identificadas en algunas situaciones de sus vidas en la cual han querido hacer las cosas a su manera, y de repente los resultados no han sido los mejores. Entonces aquí diseñador, de pronto arquitecto, perdón, decidió no seguir como muy al pie de la letra los planos, entonces decidió hacerlo a su manera y creo que hubo aquí una falla en la construcción, ¿no? Bueno, aquí de repente una persona intentó hacer la instalación de esta ducha a su manera, sin prestar mucha atención a las instrucciones o a la forma correcta de hacerse, ¿no? Y se las ingenió y lo hizo a su manera, ¿no? Y qué susto, qué miedo, ¿no? Yo no me bañaría nunca en una ducha así instalada. Y bueno, aquí también vemos, de repente algo pasó, ¿no? Esta persona instaló este ventilador a su manera, o instaló esa partecita que dice exit sin tener en cuenta algunos detalles que debió haber prestado atención y haber analizado un poco mejor antes de haber hecho esa instalación. Entonces, creo que esto nos hace pensar un poco acerca de cuando también nosotras tomamos decisiones así y decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Esta frase viene como inspiración de la canción de Frank Sinatra. Digamos que Nancy, la autora del libro, nos lleva a pensar y a reflexionar en torno al título de esa canción, que se llama así, A mi manera, ¿no? Ella cuenta aquí en el libro que la letra habla de un hombre que estaba por morir. Mientras reflexionaba sobre su vida, no se lamentaba de cómo había vivido. No hace falta decir que siguió haciendo las cosas a su manera hasta el final. Entonces, puede sonar muy poético, muy romántico en una canción, pero en la vida real, hacer las cosas a nuestra manera no trae buenos resultados, ¿no? De hecho, puede ser hasta muy peligroso y hemos experimentado situaciones así y seguramente las cosas hubieran salido mucho mejor si hubiéramos decidido seguir las instrucciones o prestar más atención a la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a reflexionar en torno a que en el contexto de la serpiente en el huerto, la serpiente le presentó a Eva
que ella podía hacer las cosas a su manera también, que no necesitaba el consejo de Dios, que tenía la capacidad de tomar buenas decisiones sin su ayuda, que de repente podía ser el juez, ¿verdad? De repente le pudo haber dicho indirectamente, tú tienes el derecho, tienes el poder de hacer las cosas como quieras. Puedes resolver las cosas por ti misma. No necesitas a nadie que te diga qué hacer. Probablemente esos fueron los argumentos. También bajo la premisa de hazlo a tu manera, que la serpiente le estuvo tratando de convencer a Eva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algún gráfico que ilustra cómo convenció la serpiente a Eva de hacer las cosas a su manera. Entonces, el argumento de venta lo tenemos aquí a la izquierda. Luego, el mensaje es juzga por ti misma, ¿verdad? Y luego viene el argumento para convencer, o sea, ya la estocada final, ¿no? Entonces, miremos estos tres argumentos. El primer argumento dice, los caminos de Dios son demasiado estrictos, ¿sí? Bueno, creo que de alguna manera, en algún momento, o algunas de nosotras lo hemos percibido, ¿no? Pero ya sabemos que ese es un argumento de venta de Satanás. Frente a esto, ¿cuál es el trasfondo? Tienes el derecho, ¿verdad? Tú tienes el derecho a decidir, tienes el derecho a tomar el camino que a ti más te interese, tú tienes derecho a escoger tu propio camino, porque los caminos de Dios son demasiado difíciles, demasiado estrictos. Bueno, y ahora el punto de convencimiento viene en hacernos creer que es algo atractivo, que es algo interesante, que es algo que nos puede traer cierto placer, que nos puede traer cierto disfrute, nosotras tomar nuestro propio camino, decisiones, planes, porque los caminos que el Señor nos pone o nos permite son muy difíciles. Bueno, el siguiente argumento es no sufrirás las consecuencias. Ese es el segundo argumento que nos plantea Satanás. ¿Cuál es el trasfondo? Tienes el poder, ¿sí? Tú tienes el poder para hacer que las cosas surjan, se den como tú deseas, sin tener que hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Sí? Tú tienes el poder para lograrlo, para lograr todo lo que tú te propongas en la vida y para poder escoger ese camino. Y el punto de convencimiento es inofensivo, no va a pasar nada, no es nada grave, no es nada que vaya a traerte problemas. ¿Sí? Entonces, cuando tú percibes que ese camino es inofensivo, que no tiene ningún problema, si tú tomas ese rumbo, pues entonces aquí es donde estás a un paso de caer en la tentación de seguir un camino diferente a lo que el Señor ha estipulado en su palabra, es decir, pecar. Entonces, ese es el segundo argumento. Tercer argumento, experimentarás beneficios asombrosos. ¿Listo? A nivel profundo, él te está diciendo, tienes todo el potencial, tienes toda la capacidad para hacerlo, porque se ve prometedor, ¿sí? Entonces, esto te va a traer unas consecuencias buenísimas, te va a ir súper bien, los resultados van a ser maravillosos, puedes tener lo que tú deseas. Dime. Perdóname, es que hay una personita que invité que no ha podido ingresar. ¿Será que le puedes ayudar? Perdón por la interrupción. No te preocupes. Ay, sí, mira que yo no la vi, es que me salía un aviso, pero no lo vi. Listo. Bueno, ya, bienvenida Patricia.
Listo, entonces estamos viendo acá en Muchas este gracias. gráfico que básicamente son 3 argumentos que tenemos que estar muy alerta de manera consciente en nuestra vida, porque estos argumentos vienen de manera muy sutil, vienen de manera muy indirecta. ¿Por qué? Porque primero viene una justificación que va en contra de los preceptos de Dios, que son muy difíciles, muy estrictos, muy complicados, que no van a haber consecuencias, que los beneficios van a ser asombrosos, pero luego hablamos que es como la estocada final, aquel argumento final que nos lleva a tomar la decisión. Listo. Entonces, este cuadro nos da como esa percepción correcta para que nosotras podamos empezar como a tener un poquito más de sensibilidad frente a esto y no estar de pronto sujetas a ese engaño de Satanás con los argumentos que él siempre nos quiere lanzar para que nosotras cuestionemos esos propósitos y ese plan de Dios, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar ya en la siguiente diapositiva cuáles fueron esas promesas, ¿no? Vamos a mirar esas promesas específicas que él le hizo a Eva. Primero le dijo, tus ojos serán abiertos. ¿Listo? Tus ojos serán abiertos. Implica que se le abriría un mundo de conocimiento y experiencias. ¿Sí? Luego le dijo, serás como Dios. Y con esto le asegura que ella sería su propio Dios. Y luego le dijo, vas a conocer el bien y el mal. Es decir, que tenía la capacidad de decidir por sí misma qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Sí? Pero la realidad, la verdad es que Dios ya le había dicho a Adán y Eva lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero el mensaje de Satanás fue, eso es lo que Dios opina, pero tú tienes derecho a tener tu propia opinión. Puedes tomar tus propias decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Entonces aquí nosotros estamos teniendo claro que primero que todo viene una promesa, viene un argumento donde está Satanás incitando, ¿sí?, a seguir un camino diferente al que Dios ha trazado en su palabra, ¿sí?, con unas promesas que realmente son engaño. Y nos llevan a enfocarnos en nosotras mismas, ¿sí?, en nuestra percepción y en nuestros deseos. Entonces vamos aquí a hacernos la pregunta. La pregunta que viene es, ¿por qué crees que Satanás le presentó su argumento de venta a Eva y no a Adán? Vale la pena hacerse esta pregunta. Yo creo que tal vez no la habíamos hecho cuando hemos tenido la oportunidad de leer ese pasaje, ¿sí? En el cual sabemos que la serpiente tienta a Eva. Entonces, sabemos que Satanás, la serpiente, se le acerca a Eva. ¿Por qué creemos que ha sido así? ¿Por qué creemos que fue así? Tal vez porque Eva, pues, era más vulnerable al convencerla de actuar independientemente de su esposo, de su marido, ¿verdad? Ya había allí desde antes, Satanás ya conocía claramente ese diseño, ¿sí? El diseño perfecto de Dios, y él, su propósito en ese momento y desde un comienzo fue llevarla a actuar de manera independiente. ¿Mm? Y obviamente poner en duda, cuestionar y digamos que poner al margen la autoridad de Adán como cabeza de ese diseño original de familia. ¿Mm? Entonces,
la serpiente ya sabía que el diseño y el plan de Dios era Adán como cabeza de esa familia, de esa unión, ¿sí? Y Eva sujeta a su marido, parte de él. Entonces, el propósito de Satanás desde un comienzo fue ese. Se acerca a Eva para poner entredicho el diseño divino de Adán como autoridad de la relación. Entonces, vamos a hacernos aquí de pronto otra pregunta. Vamos a leer Génesis 3, 7. Aquí en Génesis 3, 7 puntualmente dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra, este versículo? ¿Qué hicieron Adán y Eva después de que pecaron? ¿Y por qué crees que hicieron eso? Porque aquí ya tenemos claro qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Se cosieron hojas de higuera. Pero ¿por qué creen ustedes que ellos hicieron eso? ¿Cuáles son sus opiniones, sus perspectivas al respecto? Si quieren pueden abrir el audio o pueden escribir en el chat, como siempre lo hacemos. ¿Por qué razón Adán y Eva lo primero que hicieron cuando se vieron al descubierto en su pecado, corrieron a coserse en hojas de higuera? Imaginemos todo el peso de la conciencia, ¿no? Que pudieron haber sentido ellos en ese momento. Imaginemos cómo se estaban sintiendo y cómo Dios les estaba llevando esa opresión en el corazón a causa del pecado, ¿no? Entonces, bueno, por acá dice Reina, se dieron cuenta de que estaban desnudos y quisieron ocultar su mal actuar. Así como hasta hoy queremos ocultar nuestras fallas con buenas obras. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo con el audio abierto? Bueno. Kate, bienvenida. Bueno, voy a silenciar tu audio. Gracias. Disculpa, pero tuve problemas con el internet y no me podía conectar. Ay, bueno, no te preocupes, gracias a Dios ya puedes estar aquí. Gracias, Melissa. Gracias a todas. Bueno, entonces estamos aquí mirando esta palabra, ¿no? Génesis 3, 7, y ya analizando un poco más, porque la idea aquí siempre es como profundizar y entrar como a reflexionar en torno a versículos que de repente nosotros hemos leído y hemos pasado derecho, ¿sí? Y el libro nos lleva a hacernos esta pregunta. Bueno, ¿qué hicieron Adán y Eva después de que pecaron? Ya tenemos aquí la respuesta, se cosieron hojas de higuera para hacerse en delantales. ¿Y por qué crees que hicieron esto? Entonces aquí Reina nos da una respuesta precisa y muy adecuada, muy correcta, ¿sí? Y es básicamente que quisieron ocultar su mal actuar, ¿sí? Y muy relacionado con el proceder nuestro y del ser humano en general cuando peca y su tendencia es a ocultar o a de alguna forma justificarse con las buenas obras, ¿no? Pero entonces, si nos quedamos aquí pensando un poco en este versículo, realmente nos ponemos en los pantalones, por así decirlo, de Eva, bueno, de Adán y Eva, debió haber sido algo realmente abrumador. Debió haber sido un sentimiento de vergüenza impresionante. Debieron haber sentido un miedo terrible por lo sucedido, ¿verdad? Un sentimiento terriblemente profundo de pérdida y dolor. Es muy probable que eso es lo que ellos hubieran sentido en ese momento, por lo cuales corrieron a coserse en hojas de higuera, ¿sí? Lo más probable es que por primera vez en su vida, desde que fueron creados por Dios, ellos
se sintieron avergonzados. Eva, especialmente, porque realmente el sentimiento de culpa de Eva debió haber sido mucho mayor. Ella debió haberse sentido muy avergonzada, herida, insegura y expuesta. Muy probablemente esto describe cómo ella se pudo haber sentido. Y Adán, pues igualmente, ¿no? Entonces no es de sorprenderse, no es extraño que ellos se hubieran cosido hojas de higuera, ellos hubieran buscado la forma de cubrirse, ¿sí? En un lamento, en un lamento por esa decisión tan infortunada que tomaron, ¿no? Entonces, además de toda esta vergüenza y culpa, seguramente también sintieron o experimentaron emociones conflictivas, ¿no? Porque habían sido infectados por el pecado. Todos estos sentimientos, emociones son los que traen al corazón cuando nosotros en términos generales, escuchamos esos argumentos y esos engaños de Satanás y terminamos haciendo caso a sus argumentos. Entonces, podemos concluir algunas cosas, ¿verdad? Coserse delantales con hojas fue más que un intento por aliviar su vergüenza. Reflejaba un sentido de autosuficiencia, autodeterminación y justificación propia. Esto lo vemos claramente ahí, ¿no? Fue la misma expresión de la actitud, a mi manera, que desde un principio los había metido en graves problemas. No necesitaban la ayuda de Dios o su dirección para solucionar las cosas. Ellos podían arreglárselas solos y por eso pues buscaron esa magnífica solución y es coserse en hojas de higuera. Entonces, primero viene una vergüenza, un miedo y luego es, bueno, yo lo haré a mi manera. Esto es la mejor solución, yo la voy a buscar, la voy a encontrar, la voy a ejecutar y ya, no hay problema. Entonces, ahora aquí esto nos permite hacernos una pregunta de reflexión. ¿De qué manera tratan las personas de cubrir su vergüenza y culpa cuando han pecado? Pensemos en nosotras mismas o pensemos en términos generales, ¿sí? ¿De qué manera nosotros tratamos de cumplir? Por aquí Reina ya nos había comentado, ¿verdad? Una forma es las buenas obras. Esa es una forma de cubrir, ¿verdad? ¿Tienen ustedes algo más en mente? Yo creo que otra manera es la justificación. Argumentar algo por lo que lo hice. Entonces, para no sentirme tan mal, uno como que dice, no, pero es que tal cosa, fue por tal razón. Y uno se justifica para no sentirse tan mal. Sí, las excusas, ¿no? Lo que uno llama así a veces irónicamente, ¿no? Y a veces de manera chistosa, ¿no? Las excusas, sí, son puras excusas. Entonces, a través de la justificación, nosotros tratamos de cubrir esa vergüenza que se siente cuando hemos pecado. Entonces, pues continuando con la línea de la idea, esa tarde, cuando Dios fue al huerto, Adán y Eva, además de todo lo sucedido, ellos no corrieron hacia Dios, ellos no fueron hacia Dios. De hecho, hicieron lo contrario. Se alejaron y trataron de esconderse de Él. Esta es otra característica del pecado, ¿verdad? Tratar de esconderse, tratar de cubrir esa vergüenza, tratar de alejarnos de Dios. Marta Lucía dice aquí, también se alejan tratando de esconder su falta. Sí, señora. Está relacionado también con lo que estaba comentando ahorita. El plan B de ellos fue ese, ¿no?
buscamos una solución a este problema, nos las arreglamos, nos hacemos unas hojas de higuera y listo, y además nos alejamos. Corremos hacia la dirección opuesta donde está Dios. Entonces vemos a Adán y Eva escondiéndose de Dios. ¿Qué habría pasado? ¿Qué había pasado en ese momento? Es algo impactante después de que ellos tenían esa relación tan profunda y tan unida con su Padre, con Dios. ¿Qué pasó de un momento a otro? ¿Por qué vemos a una Adán y Eva temerosos, escondiéndose de Dios? Definitivamente el pecado los había cambiado, ¿verdad? El pecado había afectado la forma de ver quién era Dios y quién eran ellos en relación con Él. Su nueva manera de pensar estaba contaminada. Entonces, en este momento surge ese problema general, global, que ha afectado, ¿no?, a toda la raza humana después de ese momento. Y es nuestro pensamiento, nuestra percepción está ya totalmente contaminada, mal influenciada. ¿Y cuáles fueron sus nuevos pensamientos acerca de Dios? Bueno, tal vez ellos pensaron, Dios no merece ser Dios, Él no es tan bueno, no es tan inteligente como dice, tan sabio. Él no busca lo mejor para nosotros. Tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Ellos de pronto pensaron que se merecían ser su propio Dios. El hombre y la mujer se escondían porque no querían que Dios ejerciera el derecho que le corresponde como su creador. Creían que tenían la posibilidad de huir de la vista de Dios, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios creador. ¿Cómo ellos podían siquiera pretender esconderse de la vista de Dios? Pero eso es las cosas absurdas que trae esa percepción dañada, contaminada, desviada del pecado sobre nosotros. No querían que Él juzgara su pecado o les dijera qué hacer, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que podían ocultarse de Dios para evitar que Él los juzgara. Querían manejar y hacerse encargo de la situación por sí mismos. Y nosotros aquí desde este punto de vista decimos, pero absurdo todo esto, ¿verdad? Ilógico que ellos pudieran ver las cosas desde ese punto de vista. Pero es ese momento que vale la pena detenernos a pensar, en el cual ya todo cambia, ya todo es diferente. Adán y Eva solo habían conocido el amor de Dios, habían conocido su bondad, su amabilidad, y ahora le tenían miedo. Entonces, esto es la consecuencia de esa decisión. Y bueno, desde ese día fatal en el que hicieron las cosas a su manera, esta ha sido la tendencia orgullosa de todo hombre y toda mujer de la tierra. Destruimos nuestra vida cuando no aceptamos los límites de Dios y la destruimos aún más cuando tratamos de cubrir el problema resultante con nuestros débiles esfuerzos y ridículos esfuerzos. En vez de someternos a Dios con humildad, nos negamos neciamente a creer que Él es más sabio. Estamos empeñados en hacerlo a nuestra manera. Entonces aquí es donde nosotras vemos cómo ese orgullo el cual fue impregnada Eva en un momento cuando ella escucha, hace caso y obedece a la voz de la serpiente, pretendiendo ser como Dios, pretendiendo ser su propio Dios, ¿no? Y luego convence a Adán de esto y Adán también cree en esto, Adán también va en busca de esto. Ay, caramba, se me ocurrió. Adán también va en busca de lo mismo, de ese mismo deseo. Entonces aquí vemos esa tendencia al orgullo que todo hombre y toda mujer experimentamos.
qué es lo que realmente nos lleva a pecar, nos lleva a caer en tentación fácilmente, nos lleva a alejarnos del plan de Dios y alejarnos de esos caminos que Él nos ha trazado. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace sentir que somos mejores, que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, ¿sí? Y pensando en aquellas personas que aún no entienden y no conocen ese plan de salvación, esas personas que están decididas a rechazar a Dios o simplemente a voltearle la espalda, eso es lo que ellas están diciendo a sí mismas. No necesito a Dios, no necesito un Salvador, no necesito que un Dios bueno o un Dios de amor me salve del infierno. Entonces, empezamos a hacer, esas personas empiezan a hacer cosas por su propia cuenta, ¿sí? Pero realmente viéndolo desde la dimensión sobrenatural y todopoderosa y soberana de Dios, son esfuerzos débiles y ridículos. Y nosotras nos hemos visto enfrentadas a eso mismo, cuando hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida y luego ya ha pasado el tiempo, cuando ya hemos visto que el Señor nos ha permitido experimentar su disciplina, nos ha permitido experimentar su corrección por nuestra necedad, por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, vemos hacia atrás y decimos qué tonta fui, qué ridícula fui, qué absurda fui al pensar que yo podía hacer las cosas a mi manera. Y todo esto que hice fueron puros esfuerzos vanos, débiles. Y eso es una realidad, ¿no? Reina aquí comenta, ¿no? Y nos dice, como los niños pequeñitos, a todos los que tenemos hijos pequeñitos, ¿no? Cuando agarran con las manos, cuando los agarramos con las manos en la masa. Así, aquí también se dice igual. O diciendo, yo puedo, yo solo, cuando los chiquitos no tienen ni la menor idea de lo que dicen. Sí, yo creo que si lo percibimos esta situación desde esa perspectiva y pensamos en nuestros hijos, ¿no? Yo creo que así nos ve Dios a nosotras. Cuando estamos aquí con nuestros propios esfuerzos infantiles, diciéndole a Dios, yo solo, yo puedo, yo quiero, ¿sí? Y terminamos desembarrándola, ¿no? Terminamos haciendo las cosas, terminamos haciendo un daño, como le decimos a nuestros hijos, mira, hiciste un daño, rompiste esto, ahora dañaste aquello, ¿sí? O bueno, ahora mira que te caíste, mira que te raspaste, ¿verdad? Te golpeaste por esa necesidad de querer hacerlo tú solo, ¿no? Y así seguramente que nos está percibiendo el Señor como ese Padre amado, como ese Padre bueno, que de alguna manera nos mira y nos ve probablemente cuando estamos en ese plan como niños espirituales, ¿no? Que necesitamos madurar. Bueno, vamos a hacernos estas dos preguntitas. ¿Puedes identificar un ejemplo o un momento pasado o presente de tu vida en el que tu actitud haya sido hacer las cosas a tu manera y te has resistido a obedecer a Dios? ¿Qué revela esa actitud y predisposición de tu corazón y qué consecuencias has experimentado? Bueno, esta pregunta, cada una de ustedes, de nosotras, nos la vamos a hacer y nos la vamos a contestar en el interior de nuestro corazón, ¿verdad? Si alguno de ustedes también lo quiere compartir, compártalo. Si no, vamos a estar pensando en eso, porque creo que en nuestro caminar, bien sea alejados de Dios, antes de conocerlo y antes de someternos a su plan de salvación, aún más hemos tomado esas actitudes de hacer las cosas a nuestra manera y además hemos vivido la experiencia traumática seguramente de las consecuencias. Pero aún conociendo al Señor, también hemos tomado esas actitudes en ese proceso de santificación y de perfeccionamiento que el Señor está haciendo en nuestra vida. Nos vemos todavía en esa actitud de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y las consecuencias cómo han sido? Bueno, si alguno de ustedes la quiere compartir, ¿sí? Pero probablemente han sido traumáticas, porque cuando las cosas no salen como uno las quiere, pues uno sufre con eso, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera la perfecta obediencia de Cristo
a su Padre y su muerte en la cruz brinda esperanza a aquellos que han aceptado las mentiras de Satanás. Porque el punto no es quedarnos diciendo, pensando o recordando todas aquellas veces en las que tomamos esas decisiones equivocadas en nuestra vida y de pronto lamentándonos en eso, o de pronto de verdad sufriendo por eso, ¿sí? Porque pudieron haber sido cosas tan duras en nuestra vida que las consecuencias pudieron haber sido supremamente graves. Y desde por ejemplo, un divorcio, ¿cierto? Esas son consecuencias que han traído mucho sufrimiento y que de repente todavía se está percibiendo las consecuencias de eso, de pronto en los hijos, de pronto en situaciones que se están viviendo. ¿Mm? Entonces, esas situaciones por las que tú estás pasando, que aún ves que son consecuencias de eso, no es para que de repente nosotras, Dios no quiere que nos quedemos lamentándonos sobre eso, sufriendo sobre eso, ¿verdad? Él quiere que nosotros entendamos que nosotras entendamos que la perfecta obediencia a Cristo, así como Él lo hizo con su Padre y luego su muerte en la cruz, esa es la esperanza que Él nos da. ¿Mm? Si has aceptado las mentiras de Satanás, si te has dejado llevar por sus argumentos de venta y has comprado su argumento y su engaño, entonces ahora lo que tenemos que hacer es decidir someternos en completa obediencia a Dios, ¿sí? Y cada vez que vengan esos pensamientos y cada vez que vengan esos argumentos a nuestra mente, poderlos debatir, poderlos rebatir y poder decir, me someto en completa obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer porque esa es la esperanza que el Señor nos da para que podamos nuestra vida tomar otro rumbo, ¿verdad? Es el rumbo de esa vida en paz, una vida abundante, una vida donde podamos ver el fruto del Espíritu brotando en nuestro espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo brotando en nuestro espíritu, entonces siendo evidente. Entonces, escuchar formas escuchar consejos o formas de pensar contrarias a la verdad es el primer paso hacia una caída vertiginosa que nos llevará a la esclavitud. Entonces, aquí vemos cómo lo estábamos reflexionando anteriormente. De pronto nos estamos viendo en esa situación, ¿verdad? En esclavitud, que sentimos que no gozamos de esa verdadera libertad que el Señor quiere que sintamos y que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo las consecuencias de eso. Pero necesitamos entender ese proceso para evitar la próxima, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Hay un proceso. Lo primero es escuchar una mentira, escuchar la mentira de Satanás, escuchar su argumento. El segundo paso es detenernos a pensar en eso, detenernos a darle vuelta en nuestra mente, a meditar en eso. Ese es el segundo paso. A veces nuestra mente trabaja sola, ¿verdad? Pero nosotros podemos tomar la decisión de desviar nuestros pensamientos a otra cosa, ¿verdad? Esa es la segunda opción. Y la tercera es, empezamos a considerar lo que ha dicho el enemigo, ¿sí? La tercera es, empezamos a considerar lo que ha dicho el enemigo. Hacemos especulaciones en nuestra mente como si estuviéramos hablando con él, como lo hizo Eva. ¿Listo? Esa sería la tercera opción que muchas veces nosotros hasta ese punto llegamos. Bueno, en ese momento la semilla sembrada echa raíz y empieza a crecer. Aquí es cuando ya no tenemos de repente mucho que hacer. Por eso tenemos que evitar esos pasos anteriores. Debemos que evitar escuchar, de repente si escuchamos, no detenernos a pensar, simplemente
desviar nuestro pensamiento, empezar a profundizar, a leer más la palabra, a meditar en la palabra, a memorizar la palabra, para que nuestro pensamiento sea, ese pensamiento sea reemplazado por la palabra, ¿verdad? Y así evitamos el tercero. Cuando ya estamos haciendo especulaciones en nuestra mente y esa semilla ya fue sembrada, empieza a crecer y empieza a echar raíces. Entonces, a toda costa debemos evitar esto, ¿verdad? Eva escuchó el argumento de venta de la serpiente. Después lo consideró, se puso a hablar con el diablo. Luego no pasó mucho tiempo hasta creer que era verdad lo que le había dicho la serpiente, aunque claramente contradecía a Dios. Y una vez que creyó la mentira, el paso final era muy pequeño, porque realmente escuchar una mentira, reflexionar sobre ella, creerla, ya tarde o temprano terminaremos actuando conforme a ella, ¿verdad? Entonces aquí vemos que si actuamos conforme a una mentira una y otra vez, ya estaremos en camino a la esclavitud. Ese es el proceso. Actuar conforme a una mentira una y otra vez, ya estamos en camino a la esclavitud. Aquí viene el proceso: escuchar, reflexionar, creer y actuar. Es el último paso. Si nos vemos en este círculo, o bueno, nos vemos en este paso a paso, nos vemos cayendo en esto una y otra vez, realmente nuestra vida va a estar viviendo bastantes consecuencias por el pecado. Y pues realmente es estar en esclavitud, porque nuestro pensamiento ya no va a estar sometido a la libertad que nos da la palabra de Dios, sino que nos va a someter esos pensamientos que nos terminan llevando a la perdición, a la esclavitud, a los caminos de muerte, como dice la palabra. Entonces, el punto y la clave aquí es hacernos algunas preguntas importantes, ¿sí? Cuando hay argumentos, cuando hay muchos argumentos en el mundo, ¿verdad? Que están como queriéndonos convencer de cosas, o de repente nos sentimos que nos estamos dejando convencer. Por ejemplo, mensajes a través de las canciones, la música, ¿verdad? Escuchamos música, de repente algunas veces se nos da por escuchar una que otra canción. Yo sé que todas aquí escuchamos mucha música cristiana, nos encanta y pasamos la mayor parte del tiempo escuchándola. De repente no falta el momento en el que escuchamos, no sé, esas canciones románticas, boleros, baladas, ¿no? Obviamente no estamos hablando de reggaetón ni mucho menos. Yo ya sé que todo esto ya está fuera de nuestra vida, pero sí de repente, no sé, baladas antiguas, lo que llamaban, no sé si en otros países, aquí en Colombia, música para planchar. En mi casa se escuchaba mucho cuando yo era niña, y todavía tengo canciones por ahí que me dan vuelta en la cabeza sin yo quererme proponer pensar en eso. O de repente sí, algo estimula el recuerdo de una canción porque la escucho uno por aquí, porque va uno a algún lado y está sonando, porque va a la casa de alguna persona y la tiene puesta esa canción. Entonces, ahí hay argumentos de venta, ¿verdad? Ahí hay argumentos de Satanás sobre nuestra mente. De repente también en libros o revistas nos vemos por ahí enfrentados a situaciones en las cuales leemos un libro, leemos una revista, un artículo en internet, que vemos allí algo contradictorio, algo que sentimos que nos atrae, un argumento que sentimos que nos llama la atención, que queremos creerlo porque nos conviene, y nos quedamos reflexionando en eso. Y nos quedamos pensando y dándole vueltas en nuestra cabeza y queremos creerlo.
queremos decir, sí señor, ahí está, ese es el punto, entonces ya sé por qué pasó esto o aquello, o ya sé entonces por qué ya voy a entonces hacer esto para que haya un cambio en esta situación que quiero que haya un cambio. Entonces nos movemos así, ¿sí? Y decidimos creer, ¿sí? Decidimos aceptar comprar ese argumento, ¿no? A través de la televisión, ni se diga, ¿verdad? A través de la televisión, hoy en día todo está enfocado hacia el evolucionismo, hoy en día todo está enfocado hacia argumentos ateístas, argumentos que niegan la existencia de Dios, que se centran en el ser humano, que lo enaltecen, que lo glorifican. Entonces, de repente nos vemos envueltas ahí en una publicidad, nos vemos envueltas en un ambiente de tantas cosas que a veces la televisión nos envuelve, y en el cine también, etcétera, y ahí decidimos creer y decidimos dejarnos llevar por un argumento. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Hacernos algunas preguntas. Y aquí, por ejemplo, olvidé mencionar los consejos de las amigas y los amigos, ¿no? Porque, listo, puede que no es que yo no escucho música, no es que yo no veo televisión, no, pero de repente el amigo, la amiga, el familiar, ¿sí? Bien intencionado, que quiere ayudarnos, que estamos en un problema y nos quiere aconsejar de buena fe y todo, pero de repente no es cristiano, entonces el consejo, o puede que sea cristiano, pero también ahí hay que entrar a mirar los consejos. Esas cositas y todas estas argumentos que vienen a nuestra mente y que escuchamos y nosotros querer, porque nosotros no estamos permanentemente con los oídos tapados, ¿verdad? Nuestros oídos siempre están alerta y escuchando. De repente viene algo, no podemos evitar escuchar algo, pero sí tenemos que estar muy apercibidas de no reflexionar demasiado sobre algo que ya sabemos que no es acorde a los principios y preceptos del Señor, y mucho menos tomar la decisión de creerlos. Entonces la pregunta es, preguntas importantes. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje que me quieren transmitir? Ese, por ejemplo, no pasa nada. Si tú optas por esto, lo vas a hacer más rápido que la otra forma. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Realmente es verdad? Otra pregunta. ¿Realmente, o sea, esto que es verdad, está acorde a la verdad? ¿Es correcto? ¿Estoy siendo engañada por una manera de pensar contraria a la verdad? ¿Verdad? Si estoy ya de acuerdo con que este argumento no es verdad, ¿sí? Ya el Espíritu Santo o la ley moral de Dios que está en nuestro corazón, ¿verdad? Ya nos dice, aquí hay algo que no está bien, que no es correcto, que no está acorde a la verdad. Entonces inmediatamente tengo que decir, estoy siendo engañada, y estoy siendo engañada significa que no voy a creer en esto y que no voy a actuar conforme a esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros aprendemos a ser sensibles y perceptivas ante estos pequeños engaños indirectos, vamos a evitar creer y luego empezar a actuar conforme a esta mentira. Bueno, y por aquí unos comentarios que nos escribe también nuestra hermana Reina. Una influencia, dice, ¿por qué? Bueno, la pregunta de por qué se dice música para planchar. Ok, eso parece que solo acá, en Colombia. Se supone que sí, porque de pronto anteriormente digo anteriormente porque yo no sé, actualmente las mujeres no planchan mucha ropa, pero me imagino yo que anteriormente las abuelas y todo, entonces mi mamá ya se sentaba con el talego de la canasta de ropa a planchar y escuchar esa música. Entonces me imagino que es por ahí la cosa. Entonces luego aquí nos hace pensar, nos hace reflexionar, Reina, en algo. Una influencia enorme de las mentiras que yo creí fueron en la escuela, en libros con ideologías terribles que eran parte del plan de estudios. A veces parece que la meta de la universidad es producir ateos. Así es. Eso es. No parece, es que así es. ¿Sí? Eso es una realidad.
La meta de las universidades, y es más aún sorprendente que sean universidades, aquí hay muchas universidades que sus dueños son los católicos, ¿verdad? O sea, los jesuitas, no sé, se me vienen a la mente. Entonces, estas universidades, a pesar de eso, no, el propósito allí, y esto me imagino yo que tiene que ver también con, eso es una empresa, ¿verdad? La educación es una empresa, las universidades, los colegios son empresas, contratan empleados y pues obviamente en sus empleados delegan la labor de la educación. Entonces, por más de que ellos, un colegio, incluso a un cristiano, tengan sus ideales, impartir principios bíblicos, si contrata a una persona no cristiana para la labor tan importante y fundamental que la enseñanza, pues, ¿qué va a transmitir? Pues va a transmitir su propia cosmovisión. Cosmovisión atea, cosmovisión humanista, cosmovisión engañosa, que de pronto ni él mismo entiende por qué es engañosa, pero simplemente transmite su propia cosmovisión. Entonces ahí es cuando lo que menciona nuestra hermana Reina, y es esa realidad. Sí, que ese es el propósito es seguir transmitiendo esa cosmovisión atea y esos engaños sutiles en la mente y los corazones de nuestros hijos, y que de repente nosotras también fuimos atacadas con eso. Todas las mujeres que estamos aquí, que probablemente pasamos por una universidad y en esa época de nuestra vida, de repente fue la época en la que nosotros menos andamos en los caminos del Señor, porque pues toda esta influencia, no solamente en argumentos ateístas, sino argumentos de pronto light, contrarios a la palabra, disfruta, no va a pasar nada, la vida es solo una, como si ya se fuera a acabar, ¿no? Pero si pensáramos así en términos de la salvación, yo creo que nos iría mejor, ¿no? Realmente. Pero bueno. Listo, entonces aquí viendo los comentarios, está bien. Sigamos. Entonces aquí hay una palabra que me impactó mucho y yo la quise escribir, que está en el libro, ¿no? Dice, podrás darle una mordida a la manzana que querías, pero tarde o temprano el fruto se volverá amargo en tu boca. Podrás darle una mordida a la manzana que querías, pero tarde o temprano el fruto se volverá amargo en tu boca. Entonces, si hacemos las cosas a nuestra manera, en vez de hacerlas a la manera de Dios, de repente vemos que las cosas funcionan, porque sí, funciona de hecho, ¿sí? Pero no de la forma en que nosotros pensábamos o esperábamos. Siempre tenemos que vivir allí un trago amargo, por haber tomado la decisión de hacer las cosas contrarias a la forma a los preceptos y al camino que el Señor nos ha trazado. Bueno, regálenme, voy a hacer una pequeña pausita acá. Bueno, entonces nos quedamos con esto en el corazón, ¿verdad? Quedémonos con esta reflexión y meditemos un ratico en ella. Y de repente también poderle decir a alguna hermana, alguna persona que el Señor nos ponga en el camino, ¿sí? Cuando estén enfrentados ante situaciones que parecen muy tentadoras, parecen interesantes, parecen a la vista, se ven muy bien, ¿sí? Pero que sabemos que no están acordes a la verdad y sabemos que por lo tanto traen un mensaje engañoso. Entonces esto va a hacer que tarde o temprano el fruto se vuelva amargo. El resultado, y eso que trae amargura, trae sufrimiento, trae dolor, algo que nosotros no queremos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, otra cosa en la cual tenemos que
entrar a profundizar un poco, ¿no? Vamos a leer Génesis 3 del 9 al 13. Si alguna de ustedes puede, por favor, de pronto leerla. Si la tienen y pueden, por favor, abrir el micrófono. Más gastos. Eso sí es preciso. Bueno, ¿quién la tiene ya? Génesis 3 del 9 al 13. ¿Alguna de ustedes? Porque yo no la tengo aquí. Entonces, para poderla leer, alguna de ustedes la tiene que leer. Yo la tengo. Listo, Dianita, gracias. Eso. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Hasta ahí es el 13. Sí, señora. ¿Sí? ¿Hasta 13 era? Hasta el 13. Gracias. Bueno, esta palabra es pues, tremenda. Yo creo que estamos, si nos metemos en ella, como que sentimos esa situación tan terrible, tan incómoda, tan llena de sentimientos, confusión, vergüenza, ¿verdad? Y también enojo, porque aquí vemos unas reacciones de Adán inesperadas, ¿no? Pero entonces vamos a reflexionar en dos cosas. Primero, el mensaje específico, el significado y el sentido del mensaje, de los mensajes que se transmitieron y de la intención de Dios. Entonces, hay varias cosas que Dios hizo puntualmente, que Dios esperaba, que Dios, pues, preguntó en este caso. Entonces, Dios no le preguntó a ambos, ¿verdad? O sea, no le preguntó a Adán y Eva al tiempo. No les dijo, ¿qué han hecho? No, ¿verdad? Tampoco le preguntó primero al uno y luego al otro. No le dijo a Adán, no dice la Biblia que Dios dijo, ¿qué has hecho, Eva? Y luego, ¿qué has hecho, Adán? Sí, no. Y tampoco les preguntó quién los hizo pecar, a pesar de que esto es una de las respuestas que están allí. ¿Qué sí hizo Dios? ¿Cuál fue su intención? ¿Cuál fue su mensaje inicial? Primero se acerca a Adán, después a Eva y les preguntó a cada uno individualmente. ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Le pregunta a cada uno individualmente. Dios le pidió cuenta por su propio comportamiento, ¿sí? A cada uno por separado. Él buscaba que admitieran su culpa, que confesaran. Aquí, por ejemplo, en comparación en relación con la anterior, cuando estábamos leyendo aquí, ¿qué es lo que Dios no hizo? En la segunda parte lo explico de manera correcta porque ahorita no lo expliqué bien, ¿sí? Es decir, no le pide cuentas al uno por las acciones del otro, ¿sí? No le pide cuenta a Adán por lo que hizo Eva, ni le pide cuentas a Eva por lo que hizo su esposo. No, esa es de las cosas que no hizo, pero lo que sí hizo fue preguntarle a cada uno de manera individual, ¿qué has hecho? ¿Sí, Eva? ¿O qué has hecho, Adán? Entonces le pregunta a cada uno de manera individual. En todo esto aún así hay un plan, hay un propósito, ¿verdad? Y muestra ese carácter de Dios también y muestra cómo el Señor, primero que todo, busca la confesión de cada uno de nosotros y segundo, que cada uno dé cuenta de sus propios actos. Pero bueno, sigamos aquí y no nos adelantemos. Vamos a mirar dos preguntas. ¿Crees que Adán y Eva estaban verdaderamente arrepentidos por su pecado? Según este texto bíblico que acabamos de leer. Porque, pues, lo que nos acaba de leer Dianita parece
que no se percibe mucho este arrepentimiento, ¿verdad? Y entremos aquí a hacer una actividad un poquito didáctica. ¿Cuáles respuestas reflejan una actitud de arrepentimiento? Entonces, si pueden ustedes escribirla en el chat, los números. ¿Cuáles respuestas reflejan una actitud de arrepentimiento? La primera dice, siento haberte ofendido. La número 2, lo siento, no fue mi culpa. La número 3, lo siento, me engañaron. Y la 4, lo siento, estuve muy equivocada, muy equivocada. Sí. Levantas la mano. ¿Quieres hablar algo, Jennifer? No, iba a escribir en el chat, perdón. Ah, bueno, dale. Entonces escriban. Por aquí Reina dice, ¿cuál actitud refleja una actitud de arrepentimiento? Reina dice que la 4. Lo siento, estoy muy equivocado. Dianita dice la 1. Siento haberte ofendido. Ok. Marta Lucía dice que la número 2. Lo siento, no fue mi culpa. Bueno, actitud de arrepentimiento. Actitudes de arrepentimiento. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué opinan acerca de la 2? Jennifer dice la 1 también. Siento haberte ofendido. Ok. Entonces por acá opina Reina. La 1 le culpa por ofenderse. Siento haberte ofendido. ¿A qué te refieres? La 1 le culpa por ofenderse, o sea, le culpa al otro por ofenderse. ¿Es lo que tú percibes allí? Sí, es que en muchas ocasiones decimos, ay, lo siento porque te ofendiste, como eres tan sentido y tan hipersensible, pues tú te ofendiste, pero bueno, lo siento. Ay, Dios mío, sí. A veces somos tan crueles, ¿no? Creo que tienes razón en ese sentido, pero creo que este primero no hace referencia a eso, ¿no? Sin embargo, creo que el tono puede cambiar el sentido y la intención de la frase. Pueden tener una doble interpretación, ¿verdad? Puede estar referida a un tono, puede estar en un contexto de un tono irónico donde yo me estoy desentendiendo y simplemente te digo, es que tú tiendes a ofenderte tanto, ¿sí? Pero probablemente, y también es la otra perspectiva, que realmente haya una actitud donde siente, donde realmente tiene una sensación y un sentimiento de vergüenza por haber ofendido al otro. De pronto puede ser genuino. Entonces creo que esta primera se puede poner en duda la completa sinceridad de la actitud de arrepentimiento. Creo que sí se puede poner en duda. Por aquí, Kate dice la 4, aunque más que la frase en sí es la actitud, la forma como expresa esas palabras y el comportamiento que asuma. Sí, total. Eso sí es verdad y nosotras como mujeres somos expertas en este asunto del tono con el que se dicen las cosas, de esa forma como nosotras somos expertas para manejar los mensajes indirectos, ¿no? Entonces, sí, es la forma como se expresa, que también transmite una actitud 100% de arrepentimiento, ¿no? Entonces, dice acá, Reina 1, la 1, reconoce y verbaliza cuál fue el pecado contra el otro. 2, lo lamenta, se disculpa y se arrepiente. Y 3, se compromete a intentar no hacerlo más. Ok, bien, es como el paso de una disculpa sincera. Sí, señora, ya. Eso es verdad y creo que hay que tener en cuenta esos 3 puntos para que realmente sea genuina la disculpa, ¿no? Entonces, creo que de todas estas opciones, probablemente las que no tienen o no reflejan una actitud sincera, probablemente fueron la número 3, lo siento, me engañaron, ¿verdad? Lo siento, me engañaron, está simplemente
disculpándose cuando hablábamos ahorita de las excusas, que es una forma en la que evadimos una responsabilidad, la responsabilidad de las consecuencias de nuestro pecado, que viene de Eva, ¿verdad? Que viene de ese primera situación en la cual Eva también estuvo enfrentada ante eso. ¿Y cuál fue su reacción? Me engañaron, ¿verdad? Entonces, esto no refleja una actitud de arrepentimiento. Y la 2, lo podemos también ver en un contexto de excusa, ¿cierto? No fue mi culpa, ¿sí? No fue mi culpa. También está, si yo digo no fue mi culpa, es porque estoy señalando al otro. Y no refleja actitud de arrepentimiento porque no hay reconocimiento de la propia responsabilidad. Entonces Dios les pidió cuentas por su propio comportamiento. Él buscaba que admitieran su culpa, ¿verdad? Y esto implica que confesaran. Entonces, la que 100% refleja una confesión es la 4. Estuve muy equivocado. Esto refleja una confesión clara, refleja unas palabras que implican una aceptación del pecado, del error, y es el primer paso que Dios espera de nosotras. Bueno, entonces, algo importante aquí para pensar, de cualquier manera echarse la culpa el uno al otro, Adán y Eva estaban tratando de minimizar su propia responsabilidad en el asunto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en este versículo? En esta serie de versículos, en este texto bíblico, vemos cómo se empiezan a echar las culpas, ¿sí? Entonces, esto lo que refleja es que están tratando de minimizar su propia responsabilidad en el asunto. Entonces, cayeron en un juego de culpas. Juego de culpas es una de las cosas que tenemos que estar muy alerta y que el libro nos invita a hacerlo, y es no caer en ese juego, que ya puntualmente lo vamos a ver ahorita rápidamente, ¿sí? En vez de asumir la responsabilidad personal de sus acciones, Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Es un juego de culpas, entonces esto implica entonces echar la culpa al otro, no aceptar su propia responsabilidad o minimizar las consecuencias o la propia responsabilidad en el asunto. Entonces, necesitamos entender aquí algo, ¿sí? Y es lo que Dios espera de nosotras, lo que Dios quiere que nosotras como mujeres conforme a su corazón, a su diseño, mujeres conformes al diseño de Dios, que queremos realmente conducir nuestra vida y empezar a andar y a caminar y a actuar conforme a ese diseño. Tenemos que entender cuál es el plan de Dios, su propósito, ¿verdad? Y cuál es qué es lo que Él nos está llamando a hacer. Bueno, primero, ya está dicho, asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y importante que nosotros entendamos qué es lo que el movimiento feminista actualmente nos está transmitiendo, nos está queriendo hacer creer o nos está, bueno, los mensajes engañosos, ¿no?, de los que estamos hablando. Ese movimiento se ha caracterizado por una tendencia a culpar a los hombres y señalar su pecado, mientras excusa a las mujeres de cualquier responsabilidad personal. Yo creo que nos hemos visto enfrentadas ante esto, nomás aquí en nuestro hogar, ¿verdad? Con nuestro esposo. Pero también nos hemos visto en situaciones donde de repente si no estamos casadas o no, nuestro esposo no está, con aquellos varones, hombres con los cuales compartimos, convivimos, nuestra tendencia es culparlos, ¿verdad? Señalarlos a ellos específicamente y minimizar nuestra responsabilidad. Señalar a otros nos mantiene en un estado de culpabilidad y esclavitud. Es que esto es importante, porque pareciera que nos zafamos de una responsabilidad olímpicamente, como diría uno, y como que, me libré de esta y salí invicta.
¿sí? Pero lo que no estamos viendo y no estamos analizando a nivel profundo es que nos mantiene en esclavitud. Nos mantiene en esclavitud porque nos mantiene en el engaño. Y si nosotros nos mantenemos en el engaño, nunca vamos a ser libres realmente. ¿Sí? Nuestra mente va a estar sujeta a esclavitud por esos argumentos y eso hace que no podamos entender, gozar de la verdadera libertad y que viene en consecuencia el entendimiento de Dios y su palabra y esto se refleja en nuestro actuar, en nuestras obras, en el testimonio, en las decisiones que tomamos. Entonces nos mantenemos en esclavitud, es un círculo vicioso. La libertad viene cuando nos hacemos responsables de nuestras decisiones y cuando acudimos a Cristo para pedirle perdón y misericordia y gracia. Entonces entender que la única forma de nosotros librarnos de la esclavitud, del engaño, del pecado que nos mantiene allí y nosotros consentimos esto, es cuando primero nos hacemos responsables y segundo, cuando acudimos al Señor, cuando acudimos a Cristo para pedirle perdón en un genuino arrepentimiento y clamamos por su misericordia y su gracia para que nuestra vida realmente sea transformada. ¿Y cuántos vemos aquí también algo que lo podemos reflejar en nuestros hijos, ¿no? Cuando ellos se excusan, cuando ellos mienten, cuando ellos hacen estas mismas cosas que nosotros hacemos y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una oportunidad maravillosa que Dios nos da para irlos guiando y conduciendo al entendimiento del Evangelio. Porque necesitamos que ellos entiendan que el primer paso es que asuman la responsabilidad, ¿verdad? Aquí es, por ejemplo, una de las estrategias en este propósito de criar a nuestros hijos y pastorear su corazón. Es, de pronto los niños relacionan mucho que si dicen la verdad los castigan, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de nosotros enseñarles, de repente pensemos en que ellos tienen que entender lo importante que ellos puedan confesar a pesar de las consecuencias. Y que ellos puedan encontrar en nosotros un corazón dispuesto, un oído atento, una persona que los escucha, entiende, ¿verdad? Pero que por amor tiene que aplicar consecuencias, pero que reconoce el valor que tiene confesar. Porque para confesar un pecado se requiere valor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer esto en nuestros hijitos también, ¿verdad? Nos enfocamos solo en la actitud y de pronto pasamos de largo eso, pero eso es una cosa importantísima en la vida. El reconocer, el tener la valentía para hacerse responsable. Y el siguiente paso es acudir a Cristo, entonces llevar a nuestros hijos a una oración que ellos mismos puedan pedirle perdón a Dios y puedan pedirle su misericordia, su perdón y su ayuda, porque sin Él no somos nada, sin Él no podemos lograr nada en la vida, no podemos lograr crecer, madurar, alcanzar su estatura, estar aplicando los principios en nuestra vida de manera consistente. Sin Él no lo podemos hacer. Entonces necesitamos clamar por su ayuda. Y este es el primer paso para encontrar la verdadera libertad, la libertad de esa esclavitud en nuestra mente. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a hacernos responsables de nuestras decisiones, a reconocer cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a su manera. ¿Listo? Vamos a estar con esta oración en nuestra mente, en nuestro corazón, esta semana. Vamos a estar muy alerta y muy pendientes de esos momentos que Dios nos permita vivir, donde nos encontramos evadiendo nuestra responsabilidad para que de repente inmediatamente nos alineemos y reconozcamos y pidamos perdón, pero digámosle al Señor que nos ayude a ser sensibles ante esto.
Bueno, por aquí un comentario de la hermana Reina. Dice, además podemos hacer todos los pasos correctos de pedir una disculpa y aún así no podemos conseguir un perdón genuino en el otro. Solo Dios puede ayudar en eso. Lo que podemos hacer es procurar la paz. Y un suspirito, que aquí lo estoy haciendo. Sí, señora, así es lo que necesitamos a veces hacer. Es uno de los otros pasos de ese camino más excelente, ¿sí? Que es lo que el Señor a veces quiere que nosotros hagamos. Kate, más que las palabras es la actitud. He visto reacciones de arrepentimiento donde sobran las palabras y el mensaje de arrepentimiento es claro. Sí, también esto es importante, pero las palabras creo que sanan los corazones también. Y las palabras, además de sanar al otro, ejercen una acción sobre nosotros, ¿sí? Sobre nosotras, porque es que son como diferentes niveles de confesión o de arrepentimiento, ¿verdad? Y yo creo que las palabras es la última etapa, la más difícil, tener que verbalizar con esta boca que se resiste a ser humilde, tener que pronunciar esas palabras, fue mi culpa, perdóname. Tienes toda la razón, yo fallé. Sino más decirle aquí en este momento se me revuelca por allá algo en el estómago. Esas palabras son muy difíciles de pronunciar. Entonces, creo que ahí es el nivel que necesitamos llegar en ese proceso de confesar y de tomar la actitud correcta, ¿sí? Ante Dios y ante los demás, porque es la etapa más difícil del proceso. Bueno, y respecto a lo que estuvimos hablando de los hijos, Kate dice, yo lo hice casi todo al revés con mi primer hijo. Ay, sí, suele pasar, Dios mío. No saben cuántas consecuencias futuras de no pedirle guía al Señor y hacerla a nuestra manera, en nuestras formas. Así es la palabra tiene un efecto sanador. Ok, haciendo referencia a la segunda cosa. Sí, así es. Y nos hemos visto con nuestros hijos enfrentados a eso cuando nos enfocamos en su conducta y no en su corazón. Entonces realmente nos enfocamos es en aplicar consecuencias como jueces, pero no entendemos cómo ayudarles en ese proceso, pero el Señor tiene misericordia y nos ayuda luego a resarcir, ¿verdad? Y aunque de pronto el fruto no se ve inmediatamente, pero se va a ver en su tiempo. Y luego con nuestros siguientes hijos poder hacer las cosas mejor. La palabra asertiva hace florecer el corazón en el otro y le quita autoridad al enemigo. Dice Dianita, así es. La palabra asertiva, la palabra humilde, ¿no? Como se me viene a la mente esa palabra, ¿no? La palabra de la Biblia, que dice que estoy repitiendo mucho la palabra, pero bueno, es que lo siento, toca mencionarla. Pero dice así, la palabra suave, la palabra áspera hace subir el furor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero la palabra suave calma los ánimos. Entonces, definitivamente por eso tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Y lo que dice acá es cierto, ¿no? Sana el corazón, nutre el corazón del otro, y también le quitamos autoridad al enemigo en términos de que estamos haciendo esto, estamos rompiendo esas cadenas de esclavitud. Pensemos en nosotras, ¿verdad? Como nuestra alma, necesitamos romper esas cadenas de esclavitud y eso hace que nosotros podamos gozar de esa libertad que Cristo nos ha dado. Bueno. Ahora entonces pasemos a la siguiente, ya casi para ir terminando. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió. Ay, me fue, ya. La mujer que me hice por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿no? Entonces aquí vemos una situación que en el libro nos piden detenernos un poquito. Nos piden que nos detengamos porque también tuvo consecuencias importantes en luego lo que nosotras hemos heredado, esa tendencia y nuestra tendencia a reaccionar incluso actualmente. Entonces, vale la pena detenernos a pensar en esto. Imagínense cómo se sintió Eva
O sea, imagínense ustedes en esa situación, y de hecho yo creo que tal vez nos hemos enfrentado ya, donde nos señalan, o sea, se quitan su propia responsabilidad y nos la echan todas nosotras, cuando sabemos que aquí hay una responsabilidad compartida, ¿cierto? Y nos hemos visto en esa situación. Evidentemente, en el huerto, Eva había sido terriblemente engañada. La serpiente la había engañado. ¿Por qué no hizo nada Adán? ¿Por qué no intervino? ¿No entendía lo que pasaba? ¿No le importaba? Son preguntas que nos llevan también a sentirnos de repente un poco tristes, en términos de si nos identificamos con esa situación, ¿verdad? Que de repente también la hemos vivido, pero imagínense las dimensiones tan profundas y graves que tuvo esa situación de Adán y Eva, y ver esa reacción de Adán. Evidentemente, él había descuidado su responsabilidad, ¿sí? La ruptura de la comunión entre Dios y el hombre inmediatamente redundó en la ruptura de la comunión entre el hombre y la mujer. Y su unidad sufrió un grave daño. ¿Sí? Imaginemos que, o sea, podemos pensar en cómo esas palabras de Adán hirieron profundamente a Eva, ¿no? Porque implicaba que Dios había cometido un error al crearla, de pronto. Ella pudo haber sentido esto. Que Dios había cometido un error al crearla como su esposa, que él hubiera estado mejor sin una mujer. Y pues de repente eso pudo haber llevado a Eva tal vez a dar un paso al lado, para alejarse de su lado, para sentirse profundamente triste, ¿no? Y definitivamente él también había actuado muy mal, Adán. Porque como lo vimos aquí, ella había sido engañada, y engañada pues terriblemente, con unas consecuencias muy graves también. Pero vemos también la responsabilidad de Adán, omitiendo la intervención adecuada que él debió, y el manejo adecuado que él debió haberle dado a esa situación. Entonces, la pregunta también que nos lleva a hacernos es ¿por qué no hizo nada Adán, no? ¿Por qué no intervino? Si él estaba ahí también, y él, así como Eva fue víctima del engaño, él también, pero claramente él descuidó su responsabilidad. Entonces, esto nos lleva a algo, y es que vemos esa situación en la que Adán y Eva, cada uno está por su lado, ¿no? Mejor dicho, aquí dejaron de ser una unidad. Aquí dejaron de ser una unidad para empezar primero a echarse en culpas, a señalarse, a ser indiferentes ante la necesidad, ante el dolor, ante la angustia del otro. Y es otra de las consecuencias del pecado, porque el pecado ha hecho que los seres humanos se preocupen más por sí mismos. El ego, ¿no? El ego gigante. Entonces estas palabras las escuchamos y nos las escuchamos y nos las decimos a nosotros mismos, y las vemos reflejadas en tantas situaciones. A mi manera, esto se hace como yo digo, yo primero, mis necesidades primero, o te necesito como parte de mi identidad. O sea, te necesito porque necesito que me des identidad. Aquí vemos estas palabras y cuántas otras, ¿no? No se nos vienen a la mente. Entonces vamos a ver aquí una diferencia entre ser independiente y ser interdependiente. La interdependencia es lo que el Señor quiere que logremos, ¿no? Pero entonces esa independencia es la que nos hace que nos vemos a nosotras mismas de manera separada y distinta. ¿Sí? ¿De quién? Del otro. Actúas sin tener en cuenta al otro y sin consideración del otro. No quieres que el otro afecte o influya en tu comportamiento. No quieres que el otro afecte o influya en tu comportamiento. Ya lo dije, se me repitió. No necesitas, no quieres ni aceptas lo que el otro tiene para ofrecerte. Estas son el trasfondo de esas actitudes y comportamientos independientes.
¿Y cuáles son lo que refleja interdependencia? Las relaciones de interdependencia son relaciones saludables y recíprocas. Ambas partes se influencian, se apoyan, se ayudan mutuamente, están interrelacionados los dos, confían y descansan en la contribución de uno al otro. Esto es lo más maravilloso que uno puede vivir en un matrimonio. Y yo leyendo esto como que se me mueve por allí algo en el corazón, porque en algún momento de mi matrimonio, pues mi matrimonio estuvo a punto de terminar, ¿no? Por los problemas, porque precisamente estábamos actuando de todo conforme a este cuadrito del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, solo era precisamente las consecuencias de esto, señalamiento, culpa, no tener en cuenta al otro, no considerar la importancia del otro, invalidar todo el tiempo al otro. Sí, ¿y esto a qué lleva? Esto lleva a una ruptura terrible en el corazón. Y poder experimentar esa otra parte es la misericordia de Dios, es ver que realmente el diseño de Dios es perfecto y eso es lo que Él quiere que nosotros gocemos y disfrutemos. Es estas bendiciones que traen entender nuestro rol, asumir nuestro rol, pero eso no lo podemos hacer si no hemos entendido el Evangelio, si no nos hemos sometido a la soberanía de Dios, no hemos descansado en su voluntad y nos hemos negado y hemos dicho, no sé, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Si nosotros no hemos pasado por esa etapa, nunca vamos a poder gozar de estas bendiciones de la interdependencia, de gozar de esta relación perfecta. Perfecta dentro de lo imperfecto que puede ser lo humano, ¿sí? Pero es como dice acá, es una relación saludable, ¿sí? Y recíproca. Y realmente esto trae mucha tranquilidad, mucha paz y mucha alegría, mucho gozo, ese disfrute de una relación matrimonial que pueda vivir conforme a estos principios. Importante la aclaración aquí de abajo, ¿sí? Porque estas dos cosas, de pronto la interdependencia se puede confundir con la codependencia, que son cosas muy diferentes, ¿no? La codependencia es una relación malsana en la cual el sentido de identidad y valor de una persona depende de la otra. Entonces, aquí debemos aprender a diferenciar entre estas dos y darnos cuenta si estamos en una relación de codependencia o la verdadera interdependencia. Bueno, y ya para ir terminando, el Señor quiere que la mujer funcione el Señor no quiere que la mujer funcione independientemente del hombre, tampoco quiere que dependa enfermizamente del hombre para todas sus necesidades. Es un equilibrio difícil de lograr, ¿no? Yo creo que nos hemos visto enfrentadas a hasta qué punto estoy en una posición de interdependencia, asumiendo una actitud correcta, o simplemente estoy en una dependencia enfermiza, ¿no? Pero creo que el cuadrito anterior nos ayudó a tener esto claro. Dios quiere que el hombre y la mujer sean interdependientes uno del otro, que se valoren mutuamente y se influyan, se apoyen y se ayuden el uno al otro. Esto es lo más importante en la relación, de las cosas más importantes en la relación matrimonial. El Señor quiere que la relación matrimonial y la relación entre los hombres y las mujeres en general, para quienes no están casadas o casados, manifieste el parentesco, el compromiso, la unidad, la comunión, la autenticidad y la pureza, que son el sello de su relación. Ese es el sello de cuáles relaciones que ya vimos. La relación de Dios Padre con Dios Hijo y la relación de Jesucristo con su iglesia, es decir, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es esas características que deben caracterizar la relación. Parentesco, compromiso, unidad, comunión, autenticidad y pureza. Listo. Entonces,
hemos terminado, mis hermanas. Hemos terminado por hoy. Espero que este tema nos haya dado más luz, ¿no? Y nos haya abierto el panorama, nos haya permitido reflexionar en cosas que no habíamos de repente, nos habíamos detenido, ¿verdad? Gracias a todas, gracias a Dios siempre nos da el tiempo como antecitos de las 7 para cerrar. Gracias por todos sus mensajes y por todas el tiempo, la atención que tuvieron aquí en este estudio. Qué bendición contar con hermanas como ustedes que están aquí sacándole el tiempo a esto para aprender juntas. Me gusta leer los libros así porque creo que resulta más interesante poder compartir, escuchar comentarios de otras. Esto hace que se vuelva la lectura más dinámica y de repente que queden las cosas más en el corazón, ¿no? Voy a leer algunos mensajitos por aquí del chat antes de despedirnos y orar. Viviana tuvo que salir y dejó este mensaje. Mi amada Melissa, gracias por tu enseñanza, tu tiempo, gracias a todas las hermanas. Un abrazo, bendiciones para todas. Me despido. Dios las continúe bendiciendo. Bueno, qué linda Viviana. Gracias a ella por su mensaje. Dianita, pienso que ese límite lo marca el tener claro quién soy yo. El límite entre la dependencia y entre la interdependencia, ¿no? Estás entre la codependencia y la interdependencia. Imagino que te refieres a eso. Ese límite lo marca el tener claro quién soy yo, mi identidad en Cristo. Cuando sé y reconozco el valor que tengo ante Dios, no voy a vivir en codependencia o incompetencia. Sí, señora, ese es otro punto ahí importante. Otro término importante, ¿no? La competencia. Estamos hablando de independencia, interdependencia, codependencia y creo que hay que añadirle el término competencia. Valga la pena añadirlo porque es otra postura completamente diferente a todas las anteriores. ¿Verdad? Bueno, aunque de repente podríamos decir la interdependencia y la independencia nos hace tener una actitud de competencia, ¿sí? Pero es que eso implica otras cosas. No solamente decir yo aquí soy y no me interesa a usted, sino al contrario, me voy intencionalmente arremetiendo en contra del otro, ¿sí? Haciendo cosas tenaces, meter la zancadilla, decir palabras intencionalmente ofensivas, o hacer cosas que hagan que perjudique intencionalmente al otro. Y eso es una realidad y lo vivimos hoy en día también. Y bueno, Danita, dices muchas gracias, qué estación tan bonita, este espacio, que es este espacio tan bonito. Ok, sí, gracias a ti, Diana, por tu tiempo. Es genial leer así, ¿verdad que sí? Es genial leer así, yo estoy muy feliz de este tiempo. Ya vamos a terminar, como les dije en el grupo de Facebook. Vamos por más de la mitad del libro. Estamos por aquí. El siguiente semana vamos a ya empezar un nuevo capítulo, por así decirlo, aunque esto no está por capítulos. Pero vamos a ver un tema que se llama la batalla de los sexos. Tan, 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 como dice mi hijo. Esto se ve duro, ¿no? Pero se ve muy interesante. Entonces vamos a ver cómo está, en qué contexto está esa batalla de los sexos y vamos a seguir trabajando en romper argumentos feministas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cerrar. Como siempre, alguna de ustedes nos apoya en oración para poder cerrar. Dirige la oración de cierre. Aquí lo vea. Mire. Bueno, Marta Lu, tienes el micrófono abierto. ¿Vas a orar? No, Melissa, estoy por la calle, qué pena, fue que se me abrió aquí. Es que estoy por la calle. A pesar de que estás por la calle, estás aquí conectada. Qué linda, Marta Lu. Ay, es que yo voy con audífonos y todo y con el celular apagado, sino que lo saqué ahorita para... se me activó el micrófono, perdón. Tranquila, no te preocupes, mi Martica. Bueno, entonces, listo, yo sigo esperando aquí. ¿Lo puedes apagar, Melissa? Sí, señora, no te preocupes. Gracias. Yo siempre te lo apago cuando lo veo por ahí abierto. Melissa, ¿está bien si oro para cerrar? Sí, señora, dale, Karencita, gracias.
Bueno, amado Dios, yo te doy muchas gracias por todo lo que nos has hablado en este tiempo, Señor. Eso es porque tú quieres revelarnos cómo desenmascarar tantas mentiras que han venido a atacarnos, a destruirnos, a dañarnos, Señor, a dañar nuestros matrimonios, con nuestra misma visión de nosotras mismas, del hombre. Papá, ayúdanos a quitar estas mentiras, Señor. Se infiltran de una manera que ni nos damos cuenta, pero hoy que tenemos esta ruta de cómo llegar a eso, ayúdanos, Señor, a identificarlas. Que tu Espíritu Santo sea el que nos muestre para que nosotros no sigamos enredadas en esas mentiras del enemigo. Aquí estamos para ti como mujeres, Señor, te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotras, para que sí podamos influenciar en nuestras hijas, en nuestras generaciones en general. En el nombre de tu amado Jesús, amén y amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Karencita, por tu oración y nuevamente gracias a todas ustedes por estar aquí. Nos vemos el otro martes con la ayuda de Dios. Un abracito a todas, que descansen.